al segundo ya los teníamos arriba de la camioneta, pegándonos con los bats por las ventanas y por todos lados. Al principio, cuando íbamos caminando, que le estaban pegando a esta persona, que la vimos tirada en el piso, que le pateaban, hubo un momento que dijeron, maten al señor. Yo tengo VIH y a mí no me pueden tocar. Le dijo, no, a ver, acaban de sacar de esta cuenta tanto. Entonces, gracias a eso, también le quitaron ya la pistola en ese momento, pero le cortaron cartucho. Tengo el gusto enorme de tener una plática con una de mis más entrañables amigas de esta vida. Más que amiga, yo creo que es una hermana de vida. Y bueno, aquí está conmigo Jenny, Jenny Portillo, adorada. ¿Cómo estás, amiga? Bien, mi Clau, aquí súper agradecida contigo por hacer esta plática que habíamos platicado desde hace un rato de quererla hacer. Y bueno, o sea, eres la amiga que admiro, que quiero y qué mejor que tú, ¿no? Que vivimos esta situación de alguna manera juntas, que si ya estábamos juntas en esta vida, ¿no? A partir de este evento del que vamos a platicar hoy, nos hicimos todavía mucho más. Y bueno, pues les voy a contar un poquito. Jenny y yo nos conocimos en la prepa. Yo entré al Miraflores de 16 añitos y bueno, pues llegué así como un poquito asustada, una escuela grande, yo venía de una escuela más chiquita. Y Jenny fue una de las primeras amigas, ¿no? Que se acercó y que me abrió los brazos y que me invitó a su casa y que nos íbamos por ahí a comer y nos fuimos de pinta, ¿no? Y desde ahí empezamos a tejer esta amistad hermosa que tenemos ya 30 años, ¿no? No es por revelar las edades, pero 30 años de amistad. Y desde ahí, bueno, pues ahora también compartimos familia, porque su primo se casó con mi hermana y hemos compartido muchísimas cosas, muchas experiencias, muchas de ellas lindas y hermosas, pero otras han sido fuertes, dolorosas en un principio, pero finalmente han traído regalos invaluables, tanto para ti como para mí. Y el día de hoy, precisamente, vamos a platicar de tu secuestro, que ha sido un gran regalo en tu vida y en la mía también. Me sumo a este regalo, porque de repente la vida da regalos envueltos en envolturas muy extrañas. De repente suceden cosas que no entiendes ni por qué ni para qué, pero después de un tiempo puedes lograr visualizar y plasmar el aprendizaje o el regalo grande que te dan estas tormentas en la vida, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a platicarles un poquito del secuestro, Jenny, del secuestro que vivieron hace ya algunos años, 3 años, más tres o menos. añitos. 19 de febrero del 19. Del 2019, exactamente. Yo antes de entrar en este detalle del secuestro, sí me gustaría saber qué momento estabas viviendo tú y tu familia en ese momento. ¿Cómo estabas tú y cómo estaba tu familia en ese momento? Justo en ese momento, mi Clau, estaba en una situación en mi vida increíble, ¿no? Personalmente estaba yo en una etapa en donde estaba muy realizada como mujer. Había terminado mi maestría en desarrollo humano y gestal con especialidad en adolescentes, parejas y adicciones. Entonces tenía mi consultorio, estaba realizada yo como mujer porque ya había pasado toda esa etapa de ser mamá y estar una mamá 100% presente, ¿no? Y entonces estaba yo muy realizada con lo que estaba haciendo. Mis hijos estaban en una etapa también muy, muy bien, contentos. Y Alejandro, mi esposo, estaba en el momento laboral que había estado esperando hace muchos años, ¿no? O sea, que estábamos como muy bien en la etapa en donde realmente dices, estoy de verdad en el mejor momento de mi vida. Así me sentía, ¿no? En el mejor momento de tu vida, porque Ale tenía un gran trabajo, ¿no? Un gran puesto, algo que había anhelado mucho y finalmente lo tenía. Finalmente ustedes habían logrado, ¿no? Hacerse de sus bienes y ¿no? De tener ciertas propiedades en distintos lugares y los niños bien, tú realizada, tú con tu carrera ya ejerciendo, ¿no? O sea, como que el tema eh, quizá material bastante estable, ¿no? Y muy bien. Estábamos bien.
y muy contentos en todos los aspectos, ¿no? La realidad es que en todos los aspectos estábamos muy bien. Te puedo decir que yo sentía que estaba en la mejor etapa de mi vida, ¿no? Conforme van pasando los años y después de este evento me doy cuenta que no, que la mejor etapa de mi vida ha sido donde estoy hoy, ¿no? Por todo este crecimiento que tuvimos, no nada más yo, sino como familia, ¿no? Que esto te lo platico en un ratito. Pero sí, la realidad es que en ese momento yo me sentía en un muy buen momento, feliz de vivir en México, amo mi país, me siento muy orgullosa de ser mexicana, pero pues desgraciadamente muchas veces las situaciones que se están viviendo no ayudan, ¿no? Entonces, pues fuimos nosotros víctima de una situación fea y a raíz de eso nos movemos, ¿no? Nos movemos de donde estamos y crecemos y es a donde te digo que ahí es el tema de esta plática que hemos querido hablar, ¿no? De lo que es ser resiliente, ¿no? Y la capacidad que tenemos como ser humanos, como seres humanos de salir adelante y fortalecidos de alguna situación dolorosa o traumante. Fue un día que a nosotros se nos ocurre invitarlos al rancho porque íbamos a festejar el cumpleaños del papá de mis hijos. Y bueno, pues hicimos una fiesta grande. Yo estaba muy ilusionada de invitar a mis amigas de México. Te invité a ti. Me acuerdo muy bien que te dije, mi Jenny, aquí guardamos un cuarto para ustedes, para que ustedes se puedan quedar. Y bueno, pues sí, finalmente me confirmaste, pero me dijiste, no, no nos vamos a quedar porque Ana Pau se queda en México, entonces nos lleva un chofer y nos regresa, o sea, con mucho cuidado, tomamos las precauciones necesarias, pero sí vamos a ir a la comida. Llegan a la comida, están en la comida, ¿y qué sucede desde la comida? Llegamos a la comida, como dices, ¿no? Ana Paula se quedó en la Ciudad de México con mi mamá y me quedé muy tranquila. Y, y nos vamos con Rodrigo, Alejandro, mi esposo y yo. Pasamos una tarde increíble, nos las pasamos muy contentos, muy a gusto. Y por ahí de las 9:30 de la noche fue cuando decidimos ya, le digo a Alejandro, y ya vámonos, ya está medio tarde, nos tenemos que regresar todavía. Entonces a las 9:30 decidimos salir de tu rancho, ¿no? Y bueno, pues ahí va la historia. Salimos de tu rancho y la primera carretera saliendo de él es solamente una vía de ida y vuelta y muy, muy oscuro, muy, muy oscuro. Entonces yo me acuerdo que iba chateando con algunas amigas de México, de ambas, ¿no? Que cómo está, se la pasaron y les mandé fotos, no sé qué, cuando de repente nos dicen, Alejandro dice, ahí hay una camioneta muy rara, qué rara está, o sea, no, como que estaba justo donde nosotros, en el carril donde nosotros teníamos que pasar, ¿no? Entonces le dice, a ver, pásalos con cuidado, y era una como pick-up con muchos chavos, pues con mucho chavo como, pues que no sabes ni quiénes son, ¿no? Pandilla. Como pandilla, exactamente. Entonces, pues ya los pasamos y se nos quedó como esa cosita, pero dijimos, bueno, ya gracias a Dios ya pasamos, pero sí fue como como una lucecita roja que dijimos, ay Dios, ¿no? Nos dio miedito. Pasamos como a la 1:30 ya viniendo en la Federal, en la carretera, pasando la caseta de Palmillas, justamente ahí nos avientan como algo muy fuerte, muy, muy fuerte, que no se sabe ni qué fue, pero la camioneta suena ¡paz! Fuertísimo, ¿no? En ese momento, me acuerdo que dije, ¿qué pasó? No sé qué. Y la persona que venía manejando se orilla del lado derecho y dice, me tengo que bajar a ver qué pasó. Entonces se baja. Yo me acuerdo que estaba muy, muy, muy oscuro, mi Clau. O sea, solamente veías las luces de los coches que pasaban rapidísimo. Y algo no me latió. O sea, me acuerdo de ese momento y el estar en ese lugar me estaba causando mucho nervio, como que sentía que algo podía pasar. Y le dije al chofer, ya súbete. Y dijo, estoy viendo que tiene aquí abajo la camioneta, no puede avanzar. Le dije, no importa, súbete y ahorita vemos qué hacemos, le caminamos, pero vámonos.
En ese instante, mi Clau, volteo hacia enfrente y veo salir como del campo, del lado derecho, aproximadamente entre 14, 15 encapuchados, todos con bats, pistolas. Cuando los veo salir que vienen hacia acá, o sea, todavía no están llegando, lo primero que dije es, esto no me puede estar pasando a mí. Claro. Cuando ves una película de terror que la ves en la tele y dices, me está pasando en la vida real. Y no lo puedes creer, no lo puedes entender. Al segundo ya los teníamos arriba de la camioneta, pegándonos con los bats por las ventanas y por todos lados, a base de pepa, o sea, las peores palabras que te puedas imaginar. Psicológicamente es muy fuerte, ¿no? O sea, me acuerdo de eso y es muy, muy fuerte. Alejandro, mi esposo, lo quieren bajar del lado por donde estaba él, que estaba del lado derecho, y no pueden abrir la puerta. Del golpe que recibió la camioneta de ese trancazo, no puede ni siquiera abrir la puerta. Para no hacerte el cuento largo, lo bajan, abren la puerta, lo bajan. Yo mi instinto fue cerrar, porque en esos momentos no sabes ni cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces mi instinto fue cerrar la puerta. Cuando mi hijo me dice, mamá, ya, ya tienen a papá abajo, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que ya no podía hacer nada. Y entonces pues ya abro la puerta, me bajan a base de combats, me empiezan a pegar a mí. Te empiezan a empujar para que tú no veas, ellos van como por atrás y te pasan a empujar. Me acuerdo muy bien que nunca dejé de ver a Alejandro, lo tenían como ahí caminando adelante. Yo tenía a Rodrigo agarrado todo el tiempo. Eso sí, otra de las cosas que cuando los vi llegar, lo primero que pensé es, gracias a Dios que mi hija no está aquí. Ay, sí. O sea, eso sí fue lo primero que pensé. Acto segundo fue agarrar a mi hijo, no soltarlo, rezar y rezar. Desde que me abrieron la puerta no dejé de rezar, eso sí, me acuerdo perfecto. Y bueno, no dejé a Rodrigo y veía a Alejandro donde estaba, ¿no? El chofer se trata de escapar y entonces cuando nos van empujando hacia el cerro, porque te van metiendo hacia el campo, caminas y caminas y caminas, muchísimo tiempo caminas hacia adentro, o sea, nunca te imaginas que hay tanto hacia el interior, ¿no? Haz de cuenta que yo lo que sentía era que eran ratas que salían como del campo. Sí, sí, como del alcantarillado, ¿no? Y Sí, se iban. salían muchos y así se desaparecieron cuando terminó, ¿no? Pero bueno, entonces yo veía a Alejandro todo el tiempo así, a Rodrigo no lo dejaba y nos iban empuje y empuje y empuje a base de las peores palabras que te puedas imaginar. Sí, psicológicamente fue muy fuerte. Me preocupaba muchísimo, muchísimo mi hijo, ¿no? Porque a él es el que lo tenían todo el tiempo con una pistola. Entonces fue una situación horrible, la verdad horrible, en donde estás completamente vulnerable, en donde te das cuenta que no tienes el control absolutamente de nada de la situación, más que de cómo te vas a comportar ante ellos. Y lo único que te salva en esa situación es tener fe de que todo va a estar bien, ¿no? Sí, pero ¿cómo hacerle, no? Si estás viviendo, te están amedrentando y estás viendo que el chofer corrió, nos ibas a decir algo del chofer, El ¿no? Que chofer intentó corre, correr. el chofer corre y cuando íbamos caminando adentro del cerro de repente lo vemos tirado y lo vemos cómo lo están pateando. Yo lo único que dije cuando lo vi, estaba completamente lleno de sangre, la cara destrozada, dije, lo van a matar, lo van a matar. Sientes una impotencia espantosa, sientes un miedo horrible, ¿no? Y bueno, te digo, sigues pidiéndole a Dios que todo esté bien y Porque, haciendo todo lo que decían. Y camínale para acá y no me vean, hija de tal. O sea, sí, no te preocupes, sí, pero a ver, o sea, no seas fea persona conmigo. Estamos haciendo todo lo que ustedes quieren. O sea, como muy
muy alineados a lo que querían, ¿me explico? Así nos comportamos todos. El que no se comportó así, que se trató de escapar, fue el chofer, que fue al que le destrozaron la cara. Pero bueno, eh, te van pidiendo las cuentas, te van haciendo todo eso. Y en ese inter, mi Clau, en ese inter que te estoy hablando, fueron aproximadamente unas 6 horas las que estuvimos ahí con estas personas, ¿no? Entonces, en ese inter se dividen y se van la mitad a sacar todo lo que pueden y a sacar de la camioneta y de tus cuentas y todo, y se van hablando por teléfono los que están aquí con los que están allá, porque aquí les vamos diciendo las claves y los pins de cada tarjeta en fin. Y en ese inter, cuando están esperando sacar el dinero, todo eso, de repente, siempre nos tenían boca abajo, todo el tiempo nos tenían boca abajo así, entonces nunca podías ver las caras de ellos. Y de repente me voltean y es la primera vez que cuando me voltean los volteo a ver hacia arriba y les veo la cara y veo que uno le hace al otro como diciendo, pues vamos a aprovechar, ¿no? En ese instante dije, me van a violar. Lo primero que se me ocurrió es dije, mira, uno como mujer verá luego qué tiene que hacer para sanar. Pero dije, a mi hijo le destrozo la vida si pasa algo así. Entonces dije, no hay manera que me pueda tocar. Entonces se agacha uno, me quiere desabrochar el pantalón y en ese instante le quito la mano, lo veo a los ojos y le digo, no, yo tengo VIH y a mí no me pueden tocar. Se queda así, ¿qué? Le digo, sí, yo estoy infectada y a mí no me pueden tocar. Tengo SIDA. Le quito la mano, me abrocho el botón y me vuelvo a voltear y sigo rece y rece y rece, 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 rece. No paré de rezar, mi Clau. Y gracias a Dios no pasó. Pero en ese instante, esa sensación en donde te sientes completamente vulnerable, en donde ves que un hombre puede destrozarte la vida nada más porque sí, porque no nada más están haciendo algo muy doloroso con tu familia en cuestión de que nos están privando de la libertad, ¿me explico? Sino que aparte ya quieren hacer algo contigo como mujer y tú, como mexicana sabemos lo fuerte que está este tema de las mujeres en México, ¿no? Entonces, sentí esa impotencia que muchas mujeres han sentido y que gracias a Dios no me pasó, pero sentí mucho ese dolor, ¿me explico? O sea, sí sentí la impotencia y sí sentí el maltrato psicológico. Sí. Recibes como ser humano y más como mujer. Como mujer todavía estás mucho más vulnerable. Entonces, bueno, al final seguí rezando, 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 o sea, no dejé de rezar. Y agarrabas a Rodri de la mano y a Rodri lo tenían encañonado todo el tiempo. Rodrigo todo el tiempo con una pistola. Imagínate tú lo que fueron 6 horas para una mamá, saber que tu hijo tiene una pistola y que cualquier momento se les podía salir una bala, no por hacerlo intencionalmente, simplemente porque se les podía haber salido, ¿no? Porque eran personas que estaban drogadas. Es lo que te iba a decir. O sea, el tema es que son personas que no tienen una conciencia, ¿no? Es como una fuerza, ¿no? La fuerza ciega de la naturaleza, como si llegara un huracán sin ningún tipo de conciencia, que se van encima de y que realmente no tienen esta cordura, ni esta conciencia, ni estos valores, ni esto nada, ¿no? Es una fuerza ciega de la naturaleza que se van encima de ti y que en cualquier momento puede suceder todo, ¿no? O sea, estar como en ese hilito de vulnerabilidad y en este hilito de que cualquier cosa puede suceder con tu marido y con tu hijo, contigo, yo creo que te lleva a un dolor y ¿no? O sea, estar como completamente expuesta y completamente abierta y vulnerable ante una situación tan complicada. Sí, te puedo decir que lo peor que me ha pasado en mi vida son esas 6 horas que estuve ahí, en donde mi hijo estuvo en peligro las 6 horas. Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Qué sucede después de eso, mi Jenny? Pasan estas 6 horas, van, sacan dinero,
de los cajeros, hacen lo que tienen que hacer, porque además es una parte de la carretera de Querétaro a México donde colinda con Michoacán, colinda con el Estado de México, ¿no? Y está ahí, está como que es tierra de nadie, Es siento tierra yo. de nadie, así le llaman, es tierra de nadie, porque no es ya ni del Estado de México, no es ni de Querétaro y no es ni de Michoacán. Entonces es como tierra de nadie en donde han pasado varias cosas y varias situaciones ahí. Obviamente, después de que te pasa a ti, pones foco así y después me enteré de varias situaciones que habían pasado en el mismo lugar, ¿no? Pues bueno, después de que gracias a Dios no sucede nada conmigo, eh, logran sacar todo lo que pueden y le dicen a Alejandro, porque a Alejandro le decían el chinos, le decían, mira, chinos, te vamos a dejar ir, palabra de hombre, pero si tú levantas un acta, si cancelas tus cuentas o haces cualquier otra cosa en contra de nosotros, vamos por ti y por tus hijos, porque sabemos dónde vives, sabemos dónde trabajas, sabemos dónde estudian, en fin. Y la federal está con nosotros, entonces te recomiendo que no hagas nada. So, obviamente dijimos, no te preocupes, no vamos a hacer nada, no sé qué. Eh, eh, Te lo estoy diciendo en un resumen muy rápido, porque en esas 6 horas, imagínate todo lo que no pasaron, ¿no? O sea, mi hija estaba hablando y hablando por teléfono, porque te quitan los celulares desde el Claro. principio, pero hay un momento en donde te los devuelven para que los desbloquees y se puedan quedar con ellos. Entonces, justo en ese momento ya habían pasado como 5 horas y fue cuando Ana Paula como que se despertó y vio que no habíamos llegado y estaba vuelta loca, ¿no? Que ahorita contarás tú cuando Ana Paula te estuvo hablando a ti. Vuelta loca pensando que nosotros ya estábamos muertos, que ya nos había pasado algo, hablándole con todo el mundo, ¿no? En ese inter ella está marcándonos a todos los celulares, porque obviamente ve que había pasado 5 horas en donde ya no teníamos conexión, en donde nadie, ninguno de los tres le contestábamos, y entonces marcaba y marcaba y marcaba, y yo desbloqueando el celular con las personas enfrente de mí, yo decía, por favor que no le contesten a mi hija, porque si les contestan a mi hija, imagínate la información de dónde está, o sea, en fin, gracias a Dios pudimos desbloquear los teléfonos rápido, los apagué, cada quien el suyo, se los entregamos. Y bueno, mil y un detalles más que pudieron suceder en esas 6 horas, pero te estoy narrando lo importante y que me acuerdo porque aparte cada quien tiene su versión y cada quien tiene lo que vivió, ¿no? O sea, Rodrigo vivió unas cosas, Alejandro vivió otras, aunque estuvimos todos juntos, yo te digo mi percepción de lo que viví yo. Le dicen eso a Alejandro chinos, en 20 minutos se voltean, busca la luz y sigue a la carretera y ahí vas a encontrar tu camioneta para que se puedan regresar. Total, nos esperamos 5 minutos, no nos esperamos ni 20 minutos y nos volteamos y ya empezamos a caminar. Me acuerdo que Rodrigo me dijo, oye, mami, ¿por qué les dijiste que estabas infectada? Ya sabes, le dije, no, le platiqué, no, pues me querían. Y gracias a esto, pues no pasó. No, qué maravilla, ma, no sé qué, ya nos fuimos Pero mi caminando chiquito, hacia sí, chiquito, ay, no, bueno, precioso. No, 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 está bien. qué te puedo decir? Y es un guerrero y es una persona que no sabes cómo lo vivió y cómo se comportó, o sea, fue el que mejor se comportó en toda la situación. Era un chavito, ¿qué, 15 años tenía? Yo 16 años tenía, Qué interesa. 6 o 17 años, sí. Este, y bueno, caminamos hacia la carretera hasta que encontramos las llaves en la camioneta. Gracias a que teníamos el tag pudimos pasar las casetas porque obviamente no teníamos ni un peso. Y fuimos pasando caseta por caseta y obviamente ya llegamos y empezamos a hacer todos los trámites que teníamos que hacer. Y Llegaron con Ana Pau a tu casa. llegamos con ¿Qué Ana pasó? Pau a Ay, casa de mi mamá, porque ajá. estaba Ana Pau en casa de mi mamá, entonces llegamos directo a casa de mi mamá, nos abre como loca, gritándonos, ¿por qué? Y en ese instante le dije, mi vida, pasó esto, y entonces se le bajó todo, ¿no? Vio al chofer y Y pues ya, a partir de ahí empezó el proceso fuerte, ¿no?
ese proceso que traes mucho enojo, mucha rabia, mucha tristeza, porque en esos momentos, mi Clau, lo primero que dices es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué pasa esto en mi ciudad, en mi país? ¿Por qué está Sí. pasando esto? ¿No? O sea, Porque hay tanta inconsciencia, ¿no? porque hay tanta Tantos, violencia, o sea, ¿por tantos qué? hombres actuando como animales, ¿no? Porque Exactamente, porque cuando recién pasó mi Clau, te lo juro, que cuando yo los vi salir del monte y luego cuando se fueron, haz de cuenta que en mi cabeza percibía ratas saliendo del campo y luego metiéndose. sí, ¿Sí me como explico? animales. Sí. Como animales. Y así se comportaron. Sí. Así se comportaron. Entonces, obviamente en esos momentos te preguntas mil cosas, ¿no? Te preguntas mil cosas, te enojas, estás muy triste, quieres matarlos. Quieres matarlos, quieres salir y matarlos cuando recién pasó, ¿me explico? Luego se va acomodando todo, ¿no? Se va acomodando tus pensamientos, obviamente, Antes de irnos ya al acomodo, yo quisiera nada más contar cómo lo recibí yo. ok, Porque ahorita que dijiste de Ana Pau, ¿no? Me partió el corazón porque ella me estuvo buscando también, ¿no? Y en el rancho no había señal en ningún lado más que en una esquinita, en el cuarto. Y yo cuando llegué a poner el teléfono en esa esquinita por si había algo, sucedía algo, empezaron a bajar muchísimos mensajes de Ana Pau, ¿no? Tía, ¿qué pasó? Tía, ¿dónde están? Tía, mis papás, tías, no conté. Yo así de, ¿qué? ¿No? O sea, empezaron a bajar todos los mensajes, me empecé a asustar muchísimo. Y en ese momento me acuerdo que te hablé, bueno, le hablé a Ana Pau, le marqué y le dije, ¿qué pasó? ¿No? ¿De qué me estás hablando? Y me dijo, es que secuestraron a mis papás. Y yo, ¿cómo que secuestraron a tus papás? Me dijo, pero ya vienen llegando, ya habían pasado pues todas las horas estas que estuvieron ustedes ahí en el monte. Y me acuerdo que me comunicó contigo y me empezaste a contar, me mandaste la foto del chofer, ¿no? Me empezaste a mandar las imágenes. Yo no podía dejar de llorar, tú tampoco podías dejar de llorar. Y yo sentí, jamás había sentido eso, a pesar de haber tenido varias experiencias fuertes a lo largo de mi vida desde que soy niña. En ese momento, mi Jenny, yo creo que fue como un parteaguas en mi vida también, porque yo me sentía culpable porque venían de mi rancho, porque yo me sentía responsable, porque yo me sentía con este dolor profundo, porque eres mi hermana, ¿no? Y no podía entender cómo tú estabas pasando por una situación así, cómo habían pasado por algo así. Afortunadamente agradecimos que ya habían llegado en ese momento, pero a mí algo me sucedió en ese día que sentí como se me partió el alma, ¿no? Sentí como una rajadura en mi alma, de verdad empecé a sentir un dolor en el pecho y fue como, ¿no? O sea, yo entre que me sentía culpable, responsable, que eres mi hermana, que tu familia es mi familia, o sea, que los amo desde hace mucho tiempo, fue como, ¿no? Algo se rompió en mí y también, ¿no? Fue al final una situación que al final me dio un regalo en la vida, ¿no? Entonces, quisiera primero platicar de tu regalo, ¿no? Y qué fue, cómo se fueron acomodando las piezas para que finalmente pudieras obtener este regalo del que estamos hablando después de un evento doloroso. sí, sí, mi Clau. Pues mira, lo primero que te digo que pasa, ¿no? Es, no entiendes por qué pasa, no entiendes, te haces muchas preguntas, dices, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué empiezas a cuestionarte muchas cosas de si hubiera ido, si no hubiera ido, si me hubiera quedado a dormir, porque estuvimos a punto de quedarnos a dormir, y tú lo sabes. Eh, en fin, te haces muchas preguntas y creo que lo primero que hay que hacer es sanar, sanar la herida que causó el evento, ¿no? Porque yo te estoy hablando de este evento que fue el mío, ¿no? Y así como el mío habrá infinidad de eventos que son unos más dolorosos, otras menos dolorosos, pero al final a cada uno se le, se le rompe ese esquema que tiene, ¿no? En su vida. Si es algo que llega a algún evento de este, pues como de este evento de algún secuestro o alguna cosa traumática. Entonces, lo primero que hay que hacer, yo creo, es sanar. Yo, gracias a Dios, ya estaba yo en una etapa donde yo, pues por ser terapeuta, siempre he estado en terapia, ¿no? Entonces,
siempre estuve en terapia desde antes y a raíz de este evento, pues obviamente seguí y te puedo decir que trabajé conmigo muchísimo en diferentes terapias traumáticas de este evento, ¿no? Tanto yo como mi familia para poderlo superar. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es entender que hay una herida y que hay que sanarla. Hay que ir a terapia, hay que sanarla y lo que está en tus manos para poder evolucionar con ese dolor que tienes, ¿no? E irlo quitando poquito a poquito. Luego, el segundo, yo creo que puede ser, en lugar de preguntarte el por qué a mí, que es lo que realmente te preguntas muchísimo, el por qué me pasó a mí, hay que preguntarnos para qué me pasó esto a mí, ¿no? Entonces, ahí es en donde empiezas como a armar algunos rompecabezas y empiezas a ver, te digo que cuando me sentí muy vulnerable como mujer, o sea, porque aparte de como ser humano, de que te quitan te privan de tu libertad y donde estás con la línea así de perder la vida, tus seres queridos como tu hijo o mi esposo, o imagínate también Alejandro lo que no vivió, sabiendo que estábamos su hijo y su esposa ahí, me explico, o sea, como hombre, la impotencia. Entonces, ese dolor que te causa el haber estado tan vulnerable, tiene un para qué, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, al haberme sentido tan vulnerable como mujer, en donde vi esta parte del hombre machista queriendo aprovecharse de una mujer, ¿no? Sentí esa impotencia que viven las mujeres. Entonces, ahí es en donde me enfoqué y en donde cuando llegué a vivir a Miami, porque hoy vivo en Miami, me puse a... El lugar. Me cambié de lugar, me puse a trabajar y a poder contribuir con las mujeres, ¿no? Entonces, me ha traído un regalo el poder estar aportando ayuda a la mujer. Entonces, ahí, por ejemplo, ahí hay un para qué, ¿no? Y ese Le es das un sentido a ese dolor. le doy un sentido a ese dolor. Y ahí es uno, ahí es un para qué. Te puedo decir infinidad de para qué me pasó, para que me moviera del lugar, para que creciera personalmente, para que mi familia creciera personalmente, para que disfrutara de cada instante de la vida, porque te das cuenta que la vida, un día sales y a lo mejor no regresas, ¿me explico? Entonces empiezas a disfrutar de esos pequeños detalles que te da la vida y agradecer cada instante que tienes, ¿no? Entonces, al final este evento, después de este enojo que tuve y después de esa tristeza que tuve, ¿no? Se convirtió en agradecimiento porque lo transformé, ese dolor, en las cosas positivas que yo podía sacar de ese evento. Entonces, eso es un crecimiento muy grande y que te ayuda a tener una vida más tranquila y con un sentido. O sea, Claro. ya vas en busca de un sentido, de un propósito, en donde te alejas del conflicto, en donde buscas la paz, en donde buscas ser feliz y vivir en paz, en donde buscas ser congruente con lo que haces y piensas y dices, en donde otra de las cosas que me ayudó muchísimo es enfocar mi mente en todas esas partes positivas que yo había sacado. ¿Me explico? Porque si tú te quedas en tu pensamiento con lo que pudo haber sido, con lo que hubiera hecho diferente, con lo que me quitaron, con lo que me llevé de ese momento negativo, te vas a crear pura Odio. odio, no vas a avanzar, no puedes quedarte anclado a ese evento ni a ese pasado. ¿Me explico? O sea, no puedes quedarte ahí porque si no, no avanzas y lo único que vas a generar en tu corazón es odio, resentimiento y no avanzas. Y el propósito de esta vida es avanzar, vivir feliz y vivir plena, ¿no? Además de todo esto que nos compartes, que es muy lindo, ¿no? Y que afortunadamente tú ya tenías un trabajo previo hecho que te ayudó, ¿no? A resignificar todo lo que sucedió para utilizarlo
para algo positivo. Digo, te cambiaste de lugar, de residencia, ya no vives en México a pesar de amar tu país, pero la situación, pues buscaste paz, buscaste libertad. Y yo además de todo esto que haces con las mujeres se me hace precioso, porque además casualmente hacemos lo mismo, ¿no? Apoyamos a las mujeres vulnerables, cada una de sus lugares. Pero además yo creo, mi Jenny, que de todo este regalo también, tú estabas muy bien en el tema material también, ¿no? Además de en buen momento, era como un tema material, estable, ¿no? En cuanto al tener, pero creo que este evento te alimentó mucho más el ser, ¿no? Y a pesar de, eres una mujer que siempre ha luchado y siempre ha crecido y siempre ha trabajado, igual que toda tu familia, pero creo que el valor también que le dieron al ser, ¿no? Al seguir fortaleciendo tu alma y el alma de cada uno de los integrantes de tu familia, creo que eso también puede ser un gran regalo de lo que recibieron después de este evento, ¿no? O sea, creo que sin duda cada una de las situaciones que nos ocurren en la vida, sobre todo los eventos dolorosos, si nosotros volteamos la perspectiva y vemos para qué nos sucedió a mí, porque si vamos por la vida preguntando por qué, nos vamos a victimizar. Y ya no queremos más víctimas en esta vida, queremos realmente hacernos responsables, porque nosotros, como decimos en semiología, no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede, lo que verdaderamente marca nuestra calidad de vida. Y tú realmente pudiste abrir este regalo que estaba envuelto en periódico, en unas envolturas muy extrañas, y finalmente sacaste la perla de esta experiencia y te quedaste con lo más valioso, que fue un crecimiento, un agradecimiento, y seguir actuando y viviendo desde el amor y por el amor, ¿no? Entonces, es muy lindo todo lo que nos compartes, mi Jenny, porque yo también, ¿no? Después de esta situación, a la semana tuve un tema, ¿no? Con el papá de mis hijos, finalmente decidimos separarnos, tuvo mucho que ver, ¿no? El tema que sucedió con ustedes, pero después sucedieron más cosas y finalmente yo también a consecuencia de esto obtuve también una situación compleja. Yo desde el momento de tu secuestro empecé a entrar en depresión, jamás había conocido la depresión. Estuve año y medio en depresión, ¿no? A consecuencia de lo tuyo y de mi separación y de mi divorcio. Y todo esto, ¿no? Me hundió de alguna manera, pero sin duda también creo que este fue un gran regalo que compartimos, ¿no? Porque yo también comparto ahora el crecimiento de mi ser, la plenitud de mi ser, la armonía, el equilibrio, la libertad, el vivir el amor desde la libertad y no desde el miedo, ¿no? Entonces, creo que a los seres humanos vale mucho la pena que nos demos cuenta que hay dos emociones por las que podemos vivir, y una es a través del amor y otra es a través del miedo. Y creo que tú y yo logramos a través de esta situación y este regalo extraño vivir a través del amor y a través de la libertad. Exacto, mi Clau, exactamente. Qué lindo todo lo que dices. Y sí, totalmente de acuerdo. O sea, la diferencia de vivir los procesos a través del miedo o del amor, ¿no? Las experiencias, por ejemplo, esta experiencia no la podemos cambiar, no la puedo cambiar yo, ¿no? Esa experiencia ya fue, pero lo que sí podemos cambiar es lo que vamos a hacer con nosotros, con lo que nos pasó. Y ahí es en donde está el regalo, ¿no? El crecimiento personal, que nada más con que yo me haya movido, se mueve todas las piezas de la familia, ¿no? Todo se mueve, todo se va acomodando. En agradecer cada detalle el día a día, ¿no? Que damos por hecho, como te estaba diciendo, damos por hecho, pero de verdad, agradecer cada detalle desde que te amaneces, el decir gracias por un nuevo día, el salir y caminar y ver la palmera, ver el árbol, disfrutar de cada momento que damos por hecho que está, ¿no? Y vivir en ese aquí y ahora, porque cuando realmente vives en el ahora es donde está realmente tu felicidad, estás disfrutando de cada instante, ¿no? Yes. Y bueno, por último, una cosa que se me olvidó decirte que es básico que tuve que hacer para también sanar esta situación fue el perdonar. El Claro. perdonar fue básico porque tienes que ser empático y compasivo con estas personas, ¿no? Sabrá Dios por la vida que tuvieron, la niñez que tuvieron, para que ellos estén sacando eso de ellos y nos puedan lastimar tanto a las personas, ¿no? Pero al final, cuando perdonas,
que realmente perdonas por ti, no por ellos. Perdonas para tú poder avanzar, perdonas para tú no estar cargando en tu corazón ese enojo, ese odio, ese resentimiento. O sea, perdonas por ti, ¿no? Y cuando realmente logras perdonar, de verdad ves la vida de diferente manera. Y todos estos puntos se van uniendo y se va haciendo un gran regalo, ¿no? O sea, el crecimiento personal, en donde aprendes a pensar tú de la manera positiva, en dónde enfocar tu mente. Es bien importante dónde estás enfocando tu mente. Si te lo estás enfocando en lo que no tienes o en lo que sí tienes, en lo que no se logró o en lo que sí se logró. Entonces, si tú enfocas todo ese enfoque en lo que sí tienes, en lo que sí se logró, no va a haber más que agradecimiento y ese te va a generar un estado de ánimo increíble, en donde vas a vibrar alto y en donde tu día a día va a ser en paz y en armonía, que al final es lo que buscamos, ¿no? Y entender que la vida no se queda nada más en esos malos momentos, sino que la vida es mucho más que eso, ¿no? Es amor, es gratitud, es amistades. En fin, la vida es lo máximo, ¿no? Sí, Entonces, te amo y te admiro tanto, me vas a hacer llorar. amo a ti, yo te amo a ti. Y bueno, y otro de los regalos que hice, ¿no? Es, yo daba mis terapias a mis pacientes desde México, se viene lo del COVID, empiezo a darlas por Zoom, pero tenía mis pacientes normal y era hasta ahí terapeuta, ¿no? Y cuando empiezo a ver también, a preguntarme en otro, ¿para qué me pasó esto? ¿No? Empecé como a crear mi página de coaching y de terapia gestal y desarrollo humano, y empecé a darle un enfoque de mensajes bonitos y pensamientos bonitos que te ayuden a crecer como persona o como mujer, ¿no? Y en donde es bien importante decir esto porque me llena el alma. Cuando regreso a casa a mi mamá y me veo en el espejo y veo que, o sea, no tengo absolutamente nada, me quitaron todo lo que traía, el anillo, la pulsera, lo que pudiera haber traído me lo quitaron todo, pero cuando me veo en el espejo, lo primero que veo es esta manita de Fátima. Sí. Que no entiendo cómo no me la quitaron. Estuvo ahí de milagro. Entonces, lo primero que sentí es la mano de la Virgen nos cuidó y nos protegió, y para mí es importantísimo, entonces no me la quito. Y el infinito es algo que es increíble, o sea, es lo máximo para mí porque para mí el infinito es la capacidad que tienes infinita de sanar, de amar, de crecer, ¿no? Y de salir adelante de cualquier situación. Entonces, mi mano de Fátima junto con mi infinito lo logro hacer en mi logo de mi página de Instagram, ¿no? Y para mí tiene un significado bien grande y bien especial. Entonces, ese es otro de los regalos, ¿no? Que me doy a mí y que me siento orgullosa y que ahí voy en el camino y con una persona, dos personas que les cambie yo esta mentalidad y esta manera de ver la vida y que les pueda ayudar en alguna situación dolorosa que hayan vivido o que estén viviendo, con eso yo me siento feliz y plena. Y bien servida. Bien servida. Y Ay, nada más recomendaría definitivamente de tratar de no viajar de noche en carretera, es punto número 1. No se paren por ninguna situación. No se paren. Si la llanta le sale humo, no se paren. Sigan caminando. Y que no pongan al volante a nadie que no sea 100% de su confianza. Esas son las 3 recomendaciones que aparte yo doy. claro. Para cualquier situación. Y bueno, y si llega a pasar, de verdad, tener la mejor actitud posible para que todo funcione sin estresarlos a ellos. Exacto, para que todo fluya de la mejor manera, pensando y siendo compasivos, como dices, ¿no? Que ellos actúan desde lo mejor que pueden, con lo que tuvieron en su infancia, con la agresividad, con el maltrato, con lo que crecieron, porque seguramente hay una historia detrás de cada una de estas personas, porque todos tenemos, ¿no? Nuestras más profundas razones para ser quienes somos, y seguramente ellos también lo son. Sin embargo, bueno, pues no vamos a justificar, pero yo me quedo con muchas cosas de esta plática, mi Jenny. Ha sido una plática súper bonita. Gracias por compartirla. Ojalá que mucha gente pueda verla, pueda escucharla y pueda quedarse con este mensaje tan hermoso, porque ante cualquier suceso
que te pase en la vida, es importante perdonar, ¿no? Agradecer, resignificar, no ver el por qué, sino el para qué suceden las cosas, vivir y disfrutar el momento presente, el aquí y el ahora, y además hacer algo con ese dolor, ¿no? Hacer algo, darle un sentido y transformar ese dolor y darle un sentido a este dolor, que es lo que tú estás haciendo, ¿no? Y además, volcarte al servicio, que ahí ya es cuando realmente nos conectamos con esta realización personal y yo creo que, bueno, afortunadamente te tengo en mi vida, yo estoy muy agradecida de tenerte, te quiero decir que te amo con todo mi corazón. Yo te amo a ti y eres un gran regalo en mi vida, eres una hermana y bueno, o sea, gracias, gracias, gracias. Te lo digo con todo mi corazón, yo también, mi Jenny. De verdad, gracias por vivir esta experiencia junto conmigo. Gracias porque Dios nos ha puesto en esta vida y gracias porque aprendimos a amar en libertad y a disfrutar de lo que realmente tenemos que disfrutar. Te amo con todo el corazón. Gracias a toda la gente que nos puede a todos los que escuchen, que te sigan, ¿no? En tus redes sociales, que me sigan en las mías. Que nos sigan y seguiremos porque vamos a platicar. Estamos haciendo esta plática. Esto se va a convertir en una conferencia que ya se las presentaremos más adelante. Te mando un beso, mi Jenny, con mucho cariño. Besitos a todos y que tengan un extraordinario día. Besitos, te quiero. Gracias, yo a ti. Bye, bye.